Pero qué lindo estar juntos aquí el día de hoy, de diferentes países, hablando español, y espero que el día de hoy nos una la palabra del Señor y podamos hablar y entender de la misma manera por la obra del Espíritu Santo. Hermanos, y justamente este pasaje que vamos a hablar es muy parecido a la experiencia que he pasado. El apóstol Pablo viajaba de lugar en lugar, de ciudad en ciudad, y a veces se encontraba con otros idiomas cuando predicaba la palabra del Señor. El idioma común era el latín y también el griego, así que siempre podía utilizar uno de los dos idiomas. Y cuando era algo más especial, cuando estaba en la sinagoga, él podía predicar en hebreo. Y no era suficiente solamente saber los idiomas, como el apóstol Pablo manejaba muy bien el hebreo, el griego y también el latín, pero también él tenía que conocer la cultura, la forma en que eran las personas. Y usted ve, cuando vemos este pasaje que vamos a hablar el día de hoy, las personas no solamente hablan un idioma, también tienen una cultura sobre el idioma. Es como en Latinoamérica, todos hablamos el español, pero tenemos diferentes culturas. Es diferente. Por ejemplo, en la Argentina no te dan siempre casi la mano, sino te abrazan y te besan 2 veces. Y se besan hombres y mujeres, o sea, entre hombres también te dan un beso aquí y otro beso aquí. La primera vez que te besan te sientes medio incómodo, pero ya después te acostumbras a las barbas de todos que te pinchan y vos pinchas a los otros. Es así, es la cultura, ¿verdad? Y en otros lugares es de manera diferente también, así que cuando uno llega medio cruzado, ahí en Lima estoy besando a las personas y queriendo besar a todas, ando confundido, hermanos, así que pedía disculpas. Pero queridos hermanos, así el apóstol Pablo se ve en este pasaje que vamos a ver, cómo va cultura tras cultura, idioma tras idioma, y presenta la palabra del Señor, como él decía, haciéndose a los griegos griegos y a los judíos judíos. Mire lo que dice en la palabra del Señor. Vamos a abrir en Hechos, en el capítulo 14, del versículo 8, vamos a leer al versículo 23. Dice así: y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate, derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos de que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Oremos al Señor. Padre, oramos en el nombre de Jesús para pedirte, como siempre, que tú nos hables, Señor, a través de esta escritura. Señor, el libro de los Hechos nos habla de los hechos del Espíritu Santo, de la forma en que tú has establecido la iglesia, Señor, cómo has iniciado la iglesia. Y te pedimos que toda esta historia, Señor, narrada en los Hechos, y especialmente en este capítulo 14, el día de hoy, hable a nuestros corazones.
En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Hermanos, a menudo cuando se hace la obra de Dios, a veces es una tentación atribuirse el crédito de hacer algo. Cuando hacemos a veces la obra del Señor, tenemos la tentación de atribuirnos el crédito de hacer algo. La verdad es que todas las cosas que hacemos en el ministerio es Dios mismo el que hace todas las cosas y nosotros solamente somos instrumentos de Dios para que Dios haga las cosas a través de nosotros. Pero existe la tentación de tomar crédito de las cosas que Dios hace en las vidas de las personas. Durante el ministerio he visto personas que a veces quieren tomar el crédito por las cosas que hacen, especialmente que las cosas que Dios hace en la vida de los demás. Y a veces no hacen nada si no tienen reconocimiento de los demás. A veces los creyentes actuamos de esa manera. No hacemos las cosas cuando no nos dan crédito por lo que estamos haciendo. Parece que tuviese que ser visible a los demás lo que estamos haciendo. Pero en este pasaje podemos observar que es el tiempo de aclarar. En este pasaje Dios nos está hablando acerca de lo que es la obra del hombre y de lo que es la obra de Dios. Y que el creyente como creyente debe ser honesto para distinguir entre lo que Dios está haciendo y lo que nosotros estamos haciendo. Hermanos, hay también otros que a veces no quieren dar el crédito a ninguna persona por las cosas que hacen. No le quiere dar ningún crédito. Si alguno hace algo, merece el crédito por lo que hace. Pero aquí en este pasaje vemos que Dios es el que tiene el crédito de las cosas que hace. Y entonces, como aquí el apóstol Pablo va a aclarar juntamente con Bernabé que no es él el que hace los milagros, que no es él el especial, sino que Dios que utiliza sus instrumentos es el que merece el crédito. Y cuando vemos del versículo 8 al versículo 18, podemos ver que Pablo y Bernabé difícilmente impiden el sacrificio de los licaonicenses después que Pablo ordena a un cojo a pararse. Cuando leímos este pasaje, y vamos a leer un poquito, vemos que había un hombre, dice, en Listra, esta es una ciudad, obviamente, que hablaban otro idioma, y podía hablar seguramente el apóstol Pablo latín. El texto no dice que habló en latín, pero es muy probable que ha hablado en latín, es muy probable que ha hablado en griego, pero además estos licaonicenses tenían su propio idioma, y entonces hablaban en su propio idioma. Pero dice que había en este lugar, en Listra, este hombre que estaba sentado, imposibilitado de pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado, dice, oyó hablar de Pablo, dice, el cual fijando en él los ojos, viendo que él tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y saltó y anduvo. Esto es lo que pasó. Y esto es lo que sucede, este hombre se levanta en sus pies, y entonces empieza que Dios puede hacer milagros, que Dios puede obrar. Pero también depende de la fe de la persona. Cuando el apóstol Pablo ve que este hombre que era cojo de nacimiento tenía fe para ser sanado, él ora y lo ordena. O sea, una interacción entre el hombre, la fe del hombre y también de Dios. Así que cuando Pablo le ordena que se ponga de pie, hermanos, cuando se obra un milagro como este que hace el apóstol Pablo y Bernabé, algunos van a hacer asunciones respecto de los milagros. Y tal vez esto es lo que aquí está queriendo hablar este pasaje. Es el tiempo de aclarar a quién le corresponde el crédito de estos milagros. El apóstol Pablo y Bernabé claramente dicen que no somos nosotros, somos hombres como ustedes, que la única cosa que estamos queriendo es hablarles para que ustedes abandonen estas vanidades y vengan al conocimiento de Dios. Por favor, no nos den un crédito que no nos corresponde, porque lo que estaban haciendo estas personas, estaban queriendo sacrificar, elevarlos al nivel de dioses y los estaban confundiendo con dos dioses que había en la mitología greco-romana, ¿no? Y con Júpiter y Mercurio. Júpiter era el dios como que de todos los dioses en la mitología griega, y Mercurio era el que hablaba, así que parece que el que no hablaba mucho era Bernabé. Y el que hablaba más era el apóstol Pablo. Los dioses, pues había que atenderlos, Júpiter y de Mercurio. Entonces ahora hay que rendirles culto. Ahora, como les hemos tratado mal más antes cuando vinieron, ahora hay que a ellos rendirles el culto que corresponde. Estaban viven sus vidas pensando que están haciendo lo correcto. Y como dice el pastor Billy Graham, sinceros, pero sinceramente equivocados también.
Podemos hacer asunciones de las cosas que nosotros vemos, aún de los milagros que podemos percibir, aún de las cosas que podemos ver, pero tenemos que irnos a la Escritura. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo, este crédito de sanar a las personas no es mío, ni tampoco de Bernabé. Por favor, no nos confundan como si fuésemos especiales. Somos apóstoles, eso no significa que somos especiales, somos tan como ustedes. Solamente la diferencia es que ustedes no conocen todavía al Señor y nosotros sí conocemos. Hemos venido a convencerles a ustedes de que ustedes salgan de esas vanidades de la idolatría, de hacer asunciones y vengan al conocimiento del Dios vivo y verdadero. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Hermanos, esto mismo ocurre el día de hoy. Creyentes que hacen asunciones respecto a personas que predican la palabra de Dios. Hermanos, como decía el pastor MacArthur, no hay mucha diferencia entre ustedes y yo, decía el pastor, excepto estas 36 pulgadas del piso hacia aquí. Todos somos hijos del Señor y todos tenemos el mismo Espíritu Santo del Señor. La diferencia es que nosotros tal vez tenemos más responsabilidad de predicar la palabra del Señor, de lo cual vamos a dar más cuentas al Señor. Pero como el apóstol Pablo aquí lo aclara, hermanos, está bien claro que nosotros somos iguales delante del Señor. Así que como hermanos tenemos que buscar al Señor. Como hermanos tenemos que predicar la palabra del Señor. Y como hermanos tenemos que darle el crédito a quien corresponde. Y ese es el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero qué difícil hacer entender esto a las personas. Porque ellos estaban decididos a ofrecer sacrificio. Miren lo que dice aquí el texto de la Escritura. Dice, entonces la gente, visto que Pablo había hecho lo que había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Han hecho la asunción de que ellos son dioses. A Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Mire, y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. O sea, se rasgaron sus ropas y dijeron, ¿cómo es posible? Nosotros no hemos venido a que ustedes nos adoren, no hemos venido a que nos den crédito que no nos corresponde, no es realmente de nosotros. Y se lanzaron a la multitud para tratar de convencerles. Y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Y les empiezan a explicar del por qué es que ellos vivían en esas vanidades pasadas. Luego dice, en las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar sus propios caminos. Y si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, está hablando de los profetas que había antes, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y también de las bendiciones y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Fíjese el versículo 18. Diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. ¿Qué se puede hacer cuando hay personas que hacen asunciones que no son bíblicas de su fe? Es difícil. Eran apóstoles que trataban de convencer, era el apóstol que trataba de mostrarles la verdad, pero cuando una persona se encierra en creencias que no son bíblicas, es bien difícil convencerle solamente de una palabra. Es por eso que cuando vemos la palabra del Señor debemos reflexionar, debemos revisar nuestras creencias, debemos revisar si lo que nosotros creemos es bíblico en cuanto a lo que dice la Escritura. En este caso, corresponde el crédito a Dios, como dice Pablo y Bernabé. Era el tiempo de aclarar. Las cosas que hacemos, el ministerio que hacemos, el crédito le corresponde a Dios porque no hay hombre que pueda convencer a otro hombre, ni hay hombre ni mujer que pueda convencer a otra mujer. Solo el Espíritu Santo puede convencer el corazón y cuando la persona accede
a este convencimiento del Espíritu y decide obedecer a Dios y le entrega su vida al Señor Jesucristo, entonces viene el cambio a su vida y la transformación a su vida y nace de nuevo y es regenerado para obedecer a Dios. Pero el crédito le corresponde a Dios. No nos corresponde a nosotros. O sea, venir a la iglesia no es como venir a marcar tarjeta. Decir, he asistido, ya está, he cumplido, ya está. No se trata de eso. Se trata de que si realmente estamos sirviendo al Dios vivo y verdadero o no lo estamos haciendo. Porque el crédito del cambio y la transformación de un creyente le corresponde a Dios. La pregunta es, ¿cuáles son las asunciones que estamos haciendo en nuestras vidas cristianas? No tenemos que mirar el instrumento de Dios como si fuese Dios, sino que tenemos que mirar a Dios que utiliza sus instrumentos. Amén. Tenemos que mirar al Dios que utiliza a las personas como sus instrumentos. Nosotros somos hijos del Señor y debemos darle el crédito a quien corresponde, y ese es Dios el que cambia, transforma y regenera. Hermanos, necesitamos cambiar nuestra actitud a veces sobre ciertas cosas. Y eso es importante, y darle el crédito que le corresponde a Dios. Es el tiempo de aclarar. Nosotros no somos, sino Dios el que obra a través de nosotros. Amén. Nosotros no somos. Dios es el que obra a través de nosotros. Por eso no podemos ponernos como creyentes en la mitad para que nos miren a nosotros. Cada vez que estén mirando a nosotros, tenemos que hacernos a un lado para que miren a Cristo y no a nosotros. Tenemos que nosotros estimular a que los hermanos lleven una vida cristocéntrica, una vida centrada en el Señor. No centrada sobre ninguna persona, no centrada sobre ningún líder, sino centrada en el Señor. Y es lo que este pasaje está diciendo. Es tiempo de aclarar, es tiempo de decir a quién le corresponde el crédito, es tiempo de decir este crédito es de Dios. Quien sana a los cojos, quien levanta a los paralíticos, ese es Dios, no la persona que es instrumento de Dios. Si bien tiene su mérito por ser de Dios, pero debe dirigir la mirada de todos hacia el Señor. Versículo 19 al 23 está hablando que Pablo es apedreado y además es arrastrado fuera de la ciudad y luego se levanta y predican con Bernabé en otras ciudades constituyendo ancianos, incluyendo en Listra. Eso es del 19 al 23, se puede ver. Dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pedro, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, les encomendaron al Señor en quien habían creído. En esta parte podemos ver, hermanos, que el creyente puede diferir un lugar en cuanto a la predicación del evangelio, pero el discípulo debe seguir persistente y además afirmativo con los otros creyentes. O sea, Listra se ha tornado peligroso para el apóstol Pablo. Listra le van a apedrear. En Listra le están apedreando. Entonces hay que diferir el lugar. Ellos han pensado que el apóstol Pablo estaba muerto. Pero algunos estudiosos de la palabra de Dios dicen que este es el momento. Pareciera que habría muerto. El pasaje no dice. Dice que lo sacaron, ya pensaban que está muerto, lo sacaron afuera. Después de haberlo apedreado al apóstol, los levantan a ellos. Y algunos estudiosos de la palabra del Señor dicen que probablemente este es el momento en el cual el apóstol Pablo fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y allá tuvo una experiencia con el Señor tan grande que lo describe en otras partes, pero el texto no dice eso exactamente, pero hay algunos que piensan que esta podía ser la ocasión que realmente el apóstol Pablo habría muerto. Y cuando se acercan los otros discípulos a él,
Él se levanta y ha resucitado. Pero el texto no lo dice así, pero vale la pena mencionar de lo que estaba pasando acá. O sea, el apóstol Pablo fue apedreado y fue colocado en una condición tan difícil que tuvo que diferir Listra, tuvo que irse de Listra hacia Perge y predicar la palabra de Dios en otros diferentes lugares. Lo que está enseñando acá es que el creyente debe ser persistente. Fíjense, aquí el mérito ha sido del apóstol Pablo, de poder sufrir los golpes de las piedras en su propio cuerpo. Pero el mérito ha sido de Dios de preservarlo con vida y para que levantarlo otra vez, para que vaya a otras ciudades y predique la palabra de Dios. Es evidente que en Listra no se podía predicar más el evangelio en esa ocasión. Pero este pasaje nos enseña a ver que a veces es necesario momentáneamente dejar ese lugar, pero para luego volver y ser persistentes y obedecer y entregarles la palabra de Dios a ese mismo lugar. También este pasaje nos enseña que sufriremos por causa de la predicación del evangelio. No hay forma que nosotros llevemos el evangelio y todo sea conforme a nuestro confort. No hay. Y es el tiempo de aclarar. Es el tiempo de aclarar que el mérito le corresponde a Dios en cuanto a los cambios, transformaciones que hace el Señor. Pero también es tiempo de aclarar que no va a haber predicación del evangelio si no vamos a sufrir de alguna manera a causa de nuestra fe. Sufriremos la intolerancia de aquellos que piensan que tienen el derecho de combatir nuestra fe. Vamos a sufrir a consecuencia de ellos. Vamos a sufrir las consecuencias de aquellos que hacen asunciones respecto de la fe cristiana y que viven una fe que no es escritural, que viven una fe con asunciones que no son bíblicas. Sufriremos la intolerancia de aquellos que piensan que tienen el derecho de combatirnos en nuestra fe. Pero no podemos detenernos en la tarea de discipular y de formar la iglesia. Por eso el apóstol Pablo en Derbe establece ancianos. Yo me pongo a pensar, ha tenido que trabajar duro para establecer ancianos, porque no se podían establecer ancianos ligeramente. Ha tenido que primeramente hablar del Señor, ellos se han convencido, los ha discipulado, ahora sí puede nominarlos como ancianos y dejarles como ancianos allá en Derbe. Luego vuelve a Listra, a Iconio y otra vez a Antioquía de Pisidia el apóstol Pablo. Difirió por un momento Listra, lo dejó porque lo apedrearon, pero luego volvió a Listra otra vez, a Iconio otra vez y otra vez a Antioquía. Y esto nos muestra que no vamos a evitar tener sufrimiento en nuestro ministerio. Pero es necesario ser persistentes. Es necesario entender que llevar el evangelio nos va a costar sufrimiento. Sufriremos también la intolerancia de aquellos que piensan que tienen el derecho de combatir nuestra fe. ¿Acaso no es así el día de hoy en los Estados Unidos? ¿Acaso no es así el día de hoy en la nación? Decir soy cristiano es ofensivo para muchos, pues que se ofendan. Somos cristianos, que también nos toleren. Y pues diremos lo que somos, pero sabremos que no vamos a poder llevar la palabra de Dios si nosotros no sufrimos en el intento de hacerlo. Y dice, oraron y ayunaron y les encomendaron al Señor. Esto quiere decir que también nosotros necesitamos orar y ayunar para estar fuertes espiritualmente y así persistir a pesar de las pruebas en la vida cristiana. Hermanos, es tiempo de aclarar. Hay partes que le corresponden a Dios y Dios hace los milagros, las señales y los prodigios. Dios hace el cambio, la regeneración, la transformación de la persona. Pero hay partes que también nos corresponden a nosotros y Dios nunca tomaría nuestro mérito. Las partes en el del valor en que el apóstol Pablo ha puesto su propio cuerpo para ser golpeado y se ha expuesto por la causa del evangelio, ha sufrido la intolerancia de aquellos que han pensado que no debiera vivir alguien que habla el evangelio del Señor Jesucristo como el apóstol Pablo, que en un principio le han hecho asunciones de que él es Mercurio y de que Bernabé es Júpiter. Y como no es en sus términos ahora, es en los términos del apóstol Pablo, como dice la palabra del Señor, ahora tiene que morir. Ahora no puede vivir, tiene que morir. Pero por la gracia del Señor el apóstol Pablo no murió. Pero había llegado el tiempo de aclarar. Porque quien preserva la vida es Dios también. Y quien arriesga su vida por el evangelio es uno mismo también.
uno decide hacerlo, hermano. Había llegado el tiempo de aclarar. Como creyentes nosotros debemos pensar que las cosas que nosotros hacemos son cosas que nos corresponden hacer, pero cuando Dios obra a través de nosotros, no debemos tomar el crédito que le corresponde a Dios. Amén. Las personas hacen asunciones respecto de los milagros que se producen por el poder de Dios, y estos necesitan ser atribuidos solamente a Él, hermanos. El creyente puede diferir un lugar en la predicación del Evangelio y discipulado, pero debe ser persistente y afirmativo con los creyentes. Pablo y Bernabé difícilmente impiden los sacrificios de los lacodicenses después que Pablo ordena a un cojo a pararse. Pablo es apedreado, arrastrado fuera de la ciudad, se levanta y predican con Bernabé en otras ciudades, constituyendo ancianos, incluyendo Listra. Había llegado el tiempo de aclarar, de hacer un ministerio claro y limpio, dándole el mérito a quien le corresponde, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque el Señor no comparte su gloria con nadie. Él no comparte lo que Él ha hecho con nadie. Y nosotros como hijos del Señor debemos trabajar como es. Así que si tú has venido el día de hoy por primera vez y no conoces al Señor Jesucristo, queremos decirte que nosotros no somos los que te vamos a cambiar. Nosotros podemos modelarte al Señor Jesús en la proporción que nosotros seguimos al Maestro. Pero hay uno que te puede cambiar y te puede transformar, del cual son todos los méritos. Es el Señor Jesucristo. De que tú le entregues tu vida al Señor. Él sí te puede cambiar. Nosotros te podemos hablar del Señor. Nosotros podemos tratar de persuadirte de que sigas al Señor. Podemos tratar de persuadirte que nuestra vida es auténtica en Cristo Jesús. Pero quien definitivamente convence tu corazón es el Señor. Así que el día de hoy te invitamos a que te rindas ante el Señor. No ante lo que nosotros podemos decir, sino ante lo que el Espíritu Santo del Señor está hablando en tu corazón. Y decidas seguirle firme y darle el mérito a Él. Porque tú no puedes ser cristiano porque tú quieres. Tú eres cristiano porque el Señor con su Espíritu Santo te regenera cuando tú decides decirle sí al Señor, que Él entre a tu vida. Y este es el día en que tú puedes decidir por Él. Este es el día en que puedes entregarle tu vida al Señor Jesús y empezar a vivir para Él. Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra. Gracias el día de hoy, Señor, por este pasaje que encontramos en Hechos, en el capítulo 14, del verso 8 al 23, donde nos llega, Señor, el tiempo de aclarar que lo que te corresponde a ti te corresponde, y lo que nos corresponde a nosotros nos corresponde, Señor. Y te queremos pedir, Señor, que a todos aquellos que no te conocen todavía, que el día de hoy, Señor, permitan que tú trabajes en sus vidas. Permitan que tú les hables, Señor, este día. Y que se decidan a seguirte. Señor, que no van a hacer ninguna de las cosas, Señor, que nosotros podemos hacer que les convenza, sino tu Santo Espíritu, Señor. Y tú usaste las señales y los milagros para convencer a aquellas personas. Pero aún así, estas personas no entendieron, Señor, porque es la fe la que salva. Y por eso es que nosotros queremos orar por todos aquellos que no te conocen el día de hoy y que tú puedas obrar en sus vidas. Si alguien que no conoce al Señor mientras están orando el día de hoy y quiere entregarle su vida al Señor Jesús, le voy a pedir que levante su mano, ahí donde está, solamente su mano. ¿Hay alguien que no conoce al Señor? Si todavía no ha hecho esta decisión, es el momento de hacerlo. ¿Okay? Si hay alguien que no conoce al Señor, pues levante su mano. Y si no, ahí le espero en el parlor room donde podemos hablar un poco más de su fe, de su jornada con el Señor. Padre, oramos una vez más en el nombre de Jesús y bendice, Señor, tu palabra otra vez y que podamos, Señor, siempre sujetarnos a lo que está escrito, Señor. Bendice a cada uno de los que han venido el día de hoy, Señor, y que tu palabra, Señor, haya hablado en nuestros corazones y nos haya ministrado. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Tengan una linda semana.